Buenos días con todos. El título de mi presentación, tal como indica aquí, va a ser Perspectiva de la producción de petróleo en el Ecuador con Pico de Hobart. Esta es, en cierto modo, una parte de un trabajo más amplio que estamos realizando en el grupo de prospectiva con respecto a publicaciones que vamos a tener con respecto a la producción del petróleo más adelante. La idea de esto es, en cierto modo, tener varias publicaciones que reflejen este tipo de investigación que estamos haciendo. El contenido que vamos a ver el día de hoy, va a estar dividido en 5 partes. La primera va a ser un pequeño análisis del petróleo como una fuente no renovable de energía. Después una referencia histórica del Pico de Hobart, explicando un poco de dónde viene esta teoría. Siguiendo con eso vamos a ver una pequeña descripción de lo que es la curva de Hobart. Vamos a ver también la simulación y los resultados que hemos obtenido para el caso del Ecuador. Y por último, algunas conclusiones que hemos tenido con respecto a este trabajo preliminar que hemos hecho. Entonces, primero, para conversar un poco acerca de lo que es el petróleo como fuente no renovable de energía, muchas veces nosotros no tenemos un poco la idea de la importancia que suele tener el petróleo en nuestra vida diaria, pero bueno, de este recurso normalmente existen muchas ramificaciones o muchas ramificaciones que podemos obtener. Por ejemplo, jet fuel para el caso de la aviación, también para el caso de combustible en la producción de electricidad, en el caso de la producción de diferentes tipos de materiales, en el caso obviamente de combustible para el transporte terrestre, en el caso del asfalto para carreteras, así muchas utilidades más que tiene el petróleo. Entonces, básicamente se ha conformado como un recurso de real importancia para nuestro desarrollo. Sin embargo, hay que tener varias observaciones acerca del petróleo. Primero, acerca del origen del petróleo existen diversas teorías. La que es tomada como consenso científico es aquella conocida como teoría biogénica, que señala que el petróleo se originó hace cientos de millones de años de atrás y proviene de material orgánico fósil que, sometido a altas presiones y temperaturas, debido a la acumulación debajo de capas de suelo, formó este recurso. Entonces estamos hablando de un material que es limitado en su cantidad. Adicionalmente, el petróleo se considera como una fuente no renovable de energía, en el sentido de que una vez utilizado para producir energía ya no puede volver a ser reutilizado. Normalmente produce energía y se descompone en gases, entonces ya no se vuelve a reutilizar. Esta es una gráfica que tenemos aquí acerca del consumo mundial de petróleo. Podemos ver que a partir de las primeras décadas del siglo XX se dispara su consumo. Esto debido a la popularización del motor de combustión interna. Entonces ha tenido un verdadero crecimiento marcado, como podemos ver aquí en esta curva. Debido a esto, obviamente, crea una demanda a nivel mundial y en sentido de los países se tiene lo que podría decirse, aparecen también los países exportadores de petróleo y la producción en los países empieza a tomar importancia. Entonces aquí podemos ver para el caso del Ecuador, en esta gráfica aquí podemos observar el perfil de producción del Ecuador. Las barras grises representan la producción. Superpuestas a las barras grises están las exportaciones en color verde, las exportaciones netas, en color rojo las importaciones netas. Podemos ver que a partir de 1972 el Ecuador pasa a ser un exportador neto de petróleo. Es decir que además la producción de petróleo toma un rol importante en nuestra economía. Una forma de visualizar esto es, por ejemplo, observando la composición de las exportaciones del Ecuador. En el año 2015 el petróleo representó un 34% de las exportaciones. Ha habido años en los que este valor ha sido incluso mayor. Entonces es importante para nosotros un poco realizar este estudio no solo en función de la producción, sino también de su impacto en la economía. Volviendo un poco a este gráfico, también tenemos esta línea negra aquí.
que indica el consumo de petróleo en el Ecuador. Como podemos ver, también debido al crecimiento poblacional y lo que ha sido también las mejoras en el ámbito económico, el consumo de petróleo en el país ha ido creciendo en el tiempo. Entonces, de ahí que nosotros también tomemos un poco en consideración la importancia de revisar la producción del país acerca del petróleo. Bien, entonces nosotros vamos a hablar acerca del pico de Hobart. Aquí tenemos una foto de Marion King Hobart. Él fue un reconocido geólogo estadounidense que trabajó como geólogo para la compañía Shell, y como parte de su trabajo él publicó un paper en 1956 que se lo considera como pionero en el área de la perspectiva de la producción de petróleo. En este paper él realizó, una de las curvas que mostró es esta de aquí. En ella pronosticaba cómo iba a ser la producción de petróleo para los 48 estados bajos de Estados Unidos, que son todos los estados de Estados Unidos con excepción de Alaska y Hawái. Él lo que pronosticó fue un pico para el año de 1970 para esta producción de petróleo. Esto es un poco interesante porque estaba en cierto modo en contradicción con lo que eran las proyecciones de los institutos de energía de aquella época. Entonces causó un poco de impacto. Sin embargo, cuando llegó el año de 1970, realmente la producción de petróleo de estos 48 estados tuvo su pico ahí. Entonces este tipo de análisis ganó mucha importancia y realmente se extendió hacia ya no solo en el caso de los 48 estados, sino cada país realizó su estudio del pico. Adicionalmente se incluyó estudios para otros materiales, es decir que es un estudio que ha tenido bastante importancia en aquellos años. Otras de las predicciones que realizó Hobart en su paper podemos verlas aquí a modo de, igual como una referencia histórica. Él realizó aquí una predicción también a nivel mundial. Sin embargo, él indicó un pico para el año 2005 que puede estar un poco desfasado. Más adelante podemos observar un poco por qué, debido a la importancia que tienen los valores de reservas. Adicionalmente, la visión que él tenía cuando publicó este paper era en cierto modo no como en un sentido pesimista, sino indicando que toda la capacidad energética provista por los combustibles fósiles, que como podemos ver aquí en esta gráfica de su paper estaban indicados en un espacio bien corto de tiempo con su pico, podían ser reemplazadas por combustible nuclear. Sin embargo, eso también ha sido un poco esta visión no se ha cumplido en tal manera, ¿no? Otra de las contribuciones que realizó Hobart en este sentido fue la teoría de que los descubrimientos de yacimientos de petróleo y los de producción tenían una curva similar de campana, igual de campana estadística, pero desfasados en el tiempo, es decir que aproximadamente existía una diferencia entre el pico en el que se realizaban los descubrimientos de los yacimientos de petróleo en cada país y el pico al que llegaba la producción. Esto inclusive puede verse inclusive en el país, por ejemplo, donde muchos de los campos que realmente estamos produciendo ahora fueron descubiertos 30 o 40 años atrás. Pasando a una descripción matemática, Hobart partió de lo que se conoce como una curva logística como la que tenemos aquí. Esta es una forma funcional que tiene, esta como forma de S. Esta curva como ejemplo representa la producción acumulada de petróleo. Hobart, basándose un poco en lo que vio acerca de la producción de campos individuales y también en cierto modo, cómo se comportan algunas poblaciones biológicas cuando alcanzan su pico de recursos, se basó para tomar esta curva como la base de su teoría. Como podemos ver, aquí tenemos la producción acumulada, que empieza en cero cuando el pozo obviamente no está produciendo, tiene un crecimiento pronunciado y llega de nuevo a una parte estable o constante cuando ya llega la producción de todas sus reservas. Cuando se toma la primera derivada de esta curva, se obtiene una
curva de forma de campana estadística, como la que tenemos aquí. Entonces, esta curva en realidad representa la producción anual. Entonces, podemos ver que la producción anual igualmente empieza a crecer, toma un crecimiento y aproximadamente cuando se llega a la mitad de las reservas del yacimiento, se llega a un pico y a partir de aquí empieza a decaer con la misma pendiente con la que creció. Es decir, que se trata en principio de una curva simétrica. Esto, bueno, fue en una justificación que tomó Hobart basada en el teorema central del límite, y a partir de ahí fue donde más o menos pudo especificar este tipo de curva, ¿no? Y adicionalmente, bueno, como ya indiqué anteriormente, especificó que la producción y los descubrimientos tenían la misma forma, pero con un retraso en el tiempo. Bien, a la hora de realizar la prospectiva de petróleo, normalmente se realizan 3 pasos. Un paso inicial es el análisis de la producción pasada. Esta curva es un ejemplo en el que la producción pasada está representada por los puntos de color negro. Entonces lo que se hace es observar la tendencia de la producción y observar si no existen datos que no sean concordantes con la tendencia. Una segunda parte es la estimación de la producción futura, que está basada en los que se conocen como recursos últimos recuperables. Estos recursos pueden definirse como toda la cantidad de petróleo que realmente puede recuperarse de un yacimiento. Y en cierto modo es diferente a los valores de reservas, en el sentido de que no todos los valores de reservas de un yacimiento de petróleo se recuperan al final, sino que obviamente debido a consideraciones de la energía o de dinero que se invierten a la hora de sacar, cuando ya son superiores a lo que se obtiene o lo que se saca, entonces ya los yacimientos dejan de ser rentables y siempre queda un poco de petróleo en los yacimientos. Este concepto de recursos últimos recuperables, o de URR, como lo voy a llamar a continuación, es realmente la base o el corazón de esta perspectiva, en el sentido de que representa la curva, el área debajo de la curva o del área debajo de la campana. Una vez teniendo los valores de producción pasada y este área, se puede realizar una proyección de la producción futura. La proyección de la producción futura, en nuestro caso, la realizamos basados en una fórmula que normalmente se utiliza para este caso, que la tenemos aquí. Bueno, este es el área de la fórmula de la producción, no voy a entrar en detalles. Adicionalmente, nosotros utilizamos 2 métricas para observar que también se ajustan las curvas a los datos pasados, ¿no? Una de ellas es conocida como la raíz media de los errores al cuadrado, que permite observar que también se ajusta la curva proyectada a los valores reales. Y adicionalmente utilizamos el coeficiente de variación, que lo puede expresar de manera porcentual, y es una métrica que permite realizar comparación entre curvas. Curvas que tienen diferentes picos, diferentes medias, pueden compararse de mejor manera mediante esta métrica, que es por lo que la utilizamos. Bien, adicionalmente nosotros realizamos un estudio con lo que se conoce como pico múltiple de Hobart. Aquí podemos ver un ejemplo un poco exagerado de un pico múltiple de Hobart, pero la idea detrás de este ejemplo es que la producción muchas veces no es simétrica debido a diferentes razones que pueden ser políticas, sociales, económicas, etc. Entonces muchas veces se pueden modelar estas disrupciones, incluyendo ciclos de producción. En este caso, por ejemplo, los datos reales vendrían a ser los puntos azules. Los diferentes ciclos están aquí representados en color verde y la proyección aquí está en color rojo. Las ventajas de esta perspectiva es que permiten modelar múltiples ciclos de producción. Adicionalmente pueden incluir modelos que no son geológicos. Debemos recordar que el modelo de Hobart es en definitiva geológico, y además se incorpora la simetría, ¿no? En el sentido de que se ha comprobado que muchos campos realmente no responden a una curva totalmente simétrica. A la final, bueno, se utiliza esta curva, esta fórmula de aquí, que no es más que la sumatoria de las curvas de producción de diferentes ciclos. Bien, para el caso del Ecuador, nosotros igualmente empezamos analizando los datos
producción histórica del país. Aquí tenemos la curva de producción desde el año de 1972, que es la que tomamos. Y bueno, dos observaciones que realizamos aquí. Primero fue justamente un dato que realmente no cuadra dentro de la tendencia, que es este dato de aquí de 1987. En este año fue el que ocurrió el terremoto en el país. Este terremoto tuvo un daño en el sistema de oleoductos del oleoducto del SOTE del país. Entonces este es un dato que nosotros realmente no tomamos en cuenta a la hora de realizar el modelo. La segunda observación que realizamos aquí es este salto que da un poco de producción anual del país en el año 2003. Podemos ver que salta aproximadamente de 150 millones de barriles de petróleo a casi 200. La observación que hicimos fue que este es el año del ingreso del oleoducto de crudos pesados, un oleoducto que conecta a la ciudad de Nueva Loja con el puerto de Esmeraldas y que permitió realmente desfogar toda la producción que estaba represada en el país. Entonces, para el caso del análisis multi-hover decidimos tomar este como un segundo ciclo para observar qué tal salía la modelación. En el segundo caso nosotros tomamos para nuestro caso de URR los valores de reservas del país. Primero, un escenario regular, que es el valor que reporta el país como reservas a la OPEP. Bueno, podemos tomarlo como el escenario más ajustado a la realidad que tenemos actualmente. Señala que las reservas son de 8.273 millones de barriles. Un escenario conservativo y un escenario optimista. El escenario conservativo con 6.777 millones y un escenario optimista con 10.247 millones de barriles. Estos basados en la probabilidad que existe de obtener estas reservas, ¿no? Entonces, un poco observar que este valor de 10.247 realmente tiene una muy baja probabilidad de ser real. Sin embargo, por ello, bueno, lo tomamos como un escenario optimista a la hora de realizar esta modelación. Bueno, el código lo realizamos en el lenguaje de MATLAB, básicamente siguiendo varios puntos como los que tenemos o los que podemos ver aquí. Primero tomando lo que fue la producción histórica de petróleo, tomamos un rango de años desde 1972, que inicia la producción realmente importante a nivel del país, hasta 2060, que consideramos como un rango en el que ya realmente se puede observar la declinación en la producción de petróleo. Para el caso del pico múltiple de Hoover, nosotros tomamos dos ciclos, uno de 1972 a 2002 y otro de 2003 a 2015. En cada uno de estos ciclos, o en el caso de una sola curva, lo que hacemos es tomar al pico o al valor máximo de producción y al año de ese pico como un estimado inicial. Este estimado inicial va a ser utilizado por el programa para estimar la curva que vamos a obtener. Adicionalmente, en base a cada URR parcial, nosotros hallamos valores de las constantes B y K. Bueno, esas son utilizadas en la fórmula anteriormente. Y bueno, aquí también se tiene que ajustar un poco para obtener los valores más cercanos a los deseados para los valores de URR. Luego lo que hace el programa es un cálculo de los valores de la curva estimada, es decir, tomando los picos y años picos estimados, y toma la medida de cuánto se ajusta la curva, el RMSE. Por último, se alimenta una función específica de MATLAB que calcula los valores de pico y tiempo que minimizan esta métrica de la raíz media de los errores al cuadrado. Entonces aquí podemos observar los resultados para la curva única de Hoover. Este es el caso del escenario regular, este es el caso del escenario conservativo y este es el caso del escenario optimista. Primero, la observación un poco es que realmente la curva no tiene un gran ajuste a los puntos históricos. Podemos observar aquí los coeficientes de variación que indican un mejor coeficiente de variación para el caso del optimista, pero tenemos que recordar que es una situación poco probable. Entonces, basado en esto podemos ver tiempos picos. Aquí obtuvimos nuestro tiempo pico en 2005, nuestro tiempo pico para el caso regular en el año 2007 y el tiempo pico para el caso optimista en el año 2011. Adicionalmente, podemos ver que los valores aquí están los valores
del URR que calculamos. A la hora de realizar la proyección para el caso multi-Hobart, aquí podemos ver los dos ciclos de producción, el ciclo inicial en color azul, el segundo ciclo en color rojo, y podemos observar las curvas para los tres diferentes casos. En este caso, podemos ver primero que existe un mejor ajuste basado en los valores de coeficiente de variación, ya por debajo del 4%, y adicionalmente tenemos valores de picos que son más cercanos al pico histórico que se obtuvo en 2014 de 203 millones de barriles. Para el caso del escenario conservativo, podemos ver un pico en el año 2012, para el caso del escenario regular en 2014 y para el escenario optimista en 2016. Una observación que puede realizarse de esto es que, a pesar de que las diferencias en los valores de URR son considerables, de aproximadamente 2.000 millones de barriles, realmente el tiempo de pico no cambia mucho, es de aproximadamente 2 años de diferencia. Lo que sí cambia, como podemos observar las curvas, es la pendiente con la que cae la curva a la hora de realizar la proyección. Para el caso conservativo existe un decaimiento marcado, pronunciado. Para el caso del escenario regular es una caída un poco menos marcada, y para un escenario optimista ya se asemeja en realidad al caso simétrico. Bien. Para terminar entonces, algunas conclusiones del trabajo. Como les indiqué, es un trabajo preliminar que nosotros estamos haciendo como parte de algo más grande. Entonces, en la parte del enfoque de Hobart, las ventajas que tuvimos primero es que se trata de un modelo relativamente simple, es decir, que no cae en modelos o en fórmulas matemáticas demasiado complejas, presenta un buen ajuste para casos que no tienen disrupciones, y además, bueno, en el caso de aquellos casos en los que se presentan disrupciones, tiene la alternativa de multi-Hobart para modelar aquellos ciclos. Las desventajas que encontramos con el enfoque de Hobart, primero es que requiere de un valor bastante exacto de URR. Cambios en el URR realmente afectan la forma de la curva, entonces realmente siempre depende de cuán exactos son los valores de reservas que tenemos. Adicionalmente, es un modelo que toma en cuenta solamente factores geológicos, es decir, solamente cuánto petróleo se encuentra debajo de la Tierra. Y por último, las asunciones de simetría han sido cuestionadas en algunos papers. En cuanto a los resultados, bueno, las observaciones, como indiqué anteriormente, es que más allá de cambios importantes en el URR, las producciones pico y sus años correspondientes no presentan amplias variaciones. Los que sí cambian donde ocurren mayores cambios son con las pendientes de la curva. Y bueno, en los modelos que obtuvimos, aproximadamente podemos observar una declinación de entre 25 y 35 años como productor de petróleo. Obviamente, bueno, el trabajo que estamos haciendo no es aislado, lo hacemos dentro de un marco de observar qué acciones se pueden tomar. Entonces, en función del trabajo que tenemos como INER, primero el fomento de la eficiencia energética, que yo considero es el más importante, en el sentido de que realmente nos ayuda a tener en cuenta esta característica del petróleo como un recurso no renovable y que realmente puede entrar en declinación, o está entrando en declinación en nuestros países, ha entrado en declinación en otros, y eventualmente entrará en declinación a nivel mundial. Aquellas características del petróleo que lo convierten en una buena fuente de energía pueden ser reemplazadas por energías renovables que actualmente están siendo fomentadas a nivel mundial. Entonces, nos ayuda también a tomar en cuenta esta transición hacia fuentes de energía renovables en el país. Y como estudios futuros, bueno, nosotros tomamos esto como parte de varios estudios futuros, incluyendo diferentes modelos modelos que puedan incluir más variables o diferentes fórmulas, que puedan incluir factores de, por ejemplo, demanda y oferta, de precios de petróleo. Son estudios que pueden realizarse a futuro. Adicionalmente, bueno, el uso de la curva de Hobart con otros recursos. Esto puede significar, por ejemplo, el caso del gas natural, también ha sido usado para casos de minerales e inclusive ha sido usado para modelar
curvas de poblaciones de animales o de plantas que han sufrido un pico debido a demasiada explotación. Entonces, realmente es un estudio que puede permitir o ampliarse hacia otras visiones. Y muchas gracias por la atención.